Tras la crisis vivida en 2008 y la reestructuración del sector bancario, sabemos que se ha reducido, debido a las fusiones y adquisiciones realizadas en los últimos años, significativamente el número de entidades. Los organismos reguladores se plantean, por lo tanto, a nivel europeo, a nivel internacional, una norma que realmente proteja al inversor final, ordenando el mercado y creando transparencia entre las entidades. MiFID II provocará cambios en el modelo de asesoramiento inevitablemente. MiFID I se implantó en el año 2007 y después vino la crisis. Entonces, en el 2008 ya se empezó a ver que determinadas cosas no funcionaban del todo bien. Se estuvo trabajando durante varios años y finalmente en el 2014 se aprueba la directiva y el reglamento que se conoce como MiFID II. Pues MiFID II prohíbe de una forma expresa o regula con más detalle aquellos aspectos que las entidades no acabaron de concretar en MiFID I. La digitalización, cómo está impactando en toda nuestra actividad diaria, ¿no? Impactando en empresas y en consumidores. En todos los sectores que se enfrentan a amenazas y oportunidades, y en la banca y la gestión de patrimonios no va a ser una también se va a ver afectada, ¿no?, por este cambio, ¿no? Y una competencia muchísimo mayor, ¿no? Al final es una gran ventaja para los clientes, ¿no?, el efecto digitalización. Es una oportunidad para la innovación, ¿no? Es decir, en muchos aspectos yo creo que facilita el cambiar la forma en la que hemos hecho las cosas y evolucionar hacia un modelo que vincule más a nuestros clientes. Es que los clientes nos piden mejor experiencia de usuario, mayor agilidad, mayor digitalización de los procesos. Lo que tenemos que intentar es dar soluciones financieras a los objetivos vitales de nuestros clientes, que es lo que realmente les preocupa. Tengo que decir una frase de lo que es MiFID II, si lo tengo que condensar en una frase, es esta. Las entidades deberán actuar de manera honesta, justa y profesional en el mejor interés de sus clientes. ¿Y cuál es el contenido de las guías? Bueno, pues vamos a verlo en lo que puede ser el ciclo de intervención de fábrica, distribución y fábrica. Esto nosotros ya lo vemos como algo que va a ser una información que se va a tener que retroalimentar partiendo de la fábrica, pasando por la distribución y volviendo a la fábrica. Vamos a tener que hacer una selección de managers más adecuada, vamos a tener que ofrecer un adecuado research, due diligence, información, seguimiento de cuáles son los managers que están en estas plataformas. Es importante, ¿no?, buscar este equilibrio entre la necesidad regulatoria, la parte de compliance, ¿vale?, y la parte de customer centric, de orientación al cliente. En este sentido, ¿vale?, una tendencia importante que se está viendo ahora es lo que llamamos la pantalla compartida. Este cambio no va de una adaptación de un área, no tiene que ir dirigido o conducido exclusivamente por el área de compliance o por el área de jurídico. Si lo afrontamos así, como algo parcial, yo creo que el fracaso está garantizado. Pues todo lo que representa MiFID II son buenas noticias. Existen unos riesgos implícitos, sobre todo para las entidades que tienen un tamaño más reducido, y en el caso de las EAFIs, del mundo de las EAFIs, son la mayoría, o son muchas, porque sí es cierto que estructurar todos esos requisitos de una forma u otra exige recursos.